compromiso muy grande, así que pues nada, es una felicidad estar aquí, compartir con los hermanos y predicar la palabra del Señor. El tema que nos tocó hoy a nosotros como iglesia, lo que nos tocó a nosotros, la predicación de hoy, es el inicio de una serie que vamos a dar sobre Primera de Pedro, ¿cierto? Vamos a entender el plan que Dios tenía con esta carta, por qué permitió que se hiciera, por qué Dios la hizo, para qué la hizo. Entonces va a ser una serie que va a tomar un tiempo más o menos prolongado, y el libro lo vamos a empezar hoy. Me correspondió a mí empezar el libro, entonces, pero les voy a decir más o menos los puntos básicos de que va a ser este libro en la predicación, para que los tengamos como en cuenta. Si de pronto quisieran copiarlos o algo, para que fueran estudiándolos o algo así, sería muy bueno. Entonces ya les digo, un segundo, ya llegamos. Listo. Los temas son los siguientes. El primer tema que vamos a ver en el ciclo de la Biblia, que es Primera de Pedro, les estoy dando el título, los temas vienen después, pero son largos, no los voy a nombrar, pero si lo quieren apuntar, los títulos sí es bien importante. Lo primero que vamos a abordar es la confianza de los cristianos que sufren, es el primer punto. Yo hoy inicio con este punto. El segundo tema que abarca el libro de Primera de Pedro es la conducta del cristiano que sufre. Es el cristiano que sufre. Y el tercer punto, el tema que es el cuidado de los cristianos que sufren. Pues, si nos damos cuenta, el libro tiene una consonancia especial sobre el tema del sufrimiento. Vamos a ver qué es sufrimiento. Por Dios, no solamente porque Dios ama mal, sino porque a través del sufrimiento nos va perfeccionando también, nos va capacitando, nos está puliendo, nos está amoldando a lo que Él quiere. ¿Listo? Entonces, ese es el tema, como para que tengamos en cuenta de lo que estamos a punto de empezar a leer en la primera carta de Pedro. ¿Vale? Otra cosa importante es que este tema tenemos que saber que todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios, exactamente. Así que no hay un libro que no sea importante dentro de la Biblia para que nosotros no lo podamos leer, estudiar o prepararnos ya cuando nos dan una serie así, que es una prédica, se va a hacer una prédica expositiva, para que tengamos muy en cuenta lo que Dios quiere hacer a través de este libro con nosotros como iglesia. Listo, ahora sí, arrancamos. Entonces nos ubicamos en Primera de Pedro, por favor, la carta Primera de Pedro, para leerla. Está a lo último de la Biblia, está ya en la parte final. La parte final. ¿Listo? ¿Ya estamos ahí? Vale, entonces vamos a leerla. Vamos a leerla como iglesia, ¿vale? Entonces dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. El libro, si nos dimos cuenta de ciertos puntos, habla de unos temas que son elección, dispersión, presciencia, santificación, y todo esto ya lo vamos a ver. Es porque el libro de Pedro nos va a llevar paso a paso por lo que tiene que ver con el sufrimiento del cristiano. Vamos a entender ciertas cosas que las han entendido mal, las han interpretado mal. Que sufrir
El cristiano tiene que estar preparado para sufrir. Es el método. No todos van a sufrir de la misma manera, no todos van a esperar un sufrimiento terrible, pero lo que sí Dios quiere es que a través de esto que Pedro nos va a enseñar, tengamos en cuenta que generalmente esto que hace Dios es para nuestro bien. Entonces, bien, ya esto acá, voy a arrancar con la introducción y oramos, ¿vale? Va a pasar un caso que es hipotético, pero realmente ocurre y puede pasarle a cualquiera de nosotros. De pronto ha pasado aquí, o generalmente aquí en el país casi no pasa. Es lo siguiente, esta es la historia de Pedro de malas. Empieza siendo Pedro de malas, esta es la introducción. Cuando llega Pedro a su casa, ve que le han invadido su casa. No tiene la misma chapa, por consiguiente, no le sirve la llave. No hay manera de entrar. Los nuevos dueños, los que la invadieron, han pintado la casa, el buzón tiene nuevo nombre, la familia que llegó, invadió su casa y los dejaron por fuera y todo esto, se apellida, los roban. Parece un término americano, pero es así. La familia se llama los roban. Se trae la policía, la fiscalía, la alcaldía, el noticiero y no tienen cómo sacarlos, porque ahora tienen la posesión del predio, es decir, su tierra. Si yo tengo mi casa, ese pedazo de casa hace parte de la tierra, ¿cierto? Entonces vendría a ser mi tierra. La posesión del predio, es decir, su tierra, lo suyo. ¿Qué hacer? En una situación de estas, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Queda uno loco porque no sabe cómo reaccionar, cómo hacer. No tiene cómo entrar, no tiene cómo sacar sus cosas, todo quedó adentro, lo sacaron, a la mala se fueron. ¿Qué hacer? Pues se tienen que ir, a ellos les tocó irse a otro lugar, cerca o lejos, pero igual se tienen que ir a desplazarse a otro lugar donde no tendrán que buscar nada más que aceptación de las personas que existen en ese lugar. Buscar una vida en otro territorio, un territorio nuevo, pero hostil, con nuevos extraños, extranjeros desconocidos para los lugareños, literalmente, sin esperanza, sin nada que esperar. ¿Cómo reaccionaríamos? Es lo que vamos a entender en la carta de Pedro. Esto ocurrió y ocurre en esta carta. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno, te doy gracias, amado Dios, por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de compartir con mis hermanos de la iglesia tu palabra, Señor. Yo te ruego, amado Dios, que se haga todo conforme a tu voluntad, Señor, que salga de mi vida, de mi palabra, de lo que se predica, lo que tú anhelas y quieres de parte de tus hijos, Señor. Yo te ruego, amado Señor, que pongas atentos nuestros oídos y nuestro entendimiento para que tu palabra penetre en nuestras vidas, para que tu palabra haga la obra que tiene que hacer, Señor, para que tu nombre sea exaltado en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, Señor. Yo te entrego tu congregación, Señor, para que tú los uses para la obra que tú has puesto en cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que me ayudes. Sabes que solo no puedo, tú sabes que es difícil, Señor, un compromiso muy grande, pero también el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Guíame, te doy gracias, amado Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te oro y te oramos en congregación. Amén. Bueno, listo. Entonces empezamos. Leamos la primera parte. La parte A sería Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, Pedro está saludando a unas personas y él se identifica como apóstol del Señor Jesucristo. Ahora, miremos quién es Pedro. Todos conocemos a Pedro como el apóstol. Miremos algunas características, algunas señales de Pedro que lo hacen muy diferente a los demás apóstoles que siguieron al Señor Jesucristo. Muy, muy, muy diferentes. Entonces, miremos el llamado que tuvo que hacerle el Señor Jesús a Pedro. Busquemos el versículo que está en Mateo 4, por favor, vayamos ahí. Mateo 4, para entender cómo empieza todo este caminar del apóstol Pedro dentro
del apostolado que el Señor estaba empezando a hacer para comenzar su obra aquí en la tierra. Entonces, leamos Pedro 4:18, Mateo 4:18 al 20, por favor. Y dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores de hombres. Hasta ahí entendemos que eran pescadores, no hay ninguna verdad. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos vieron a Jesús, Jesús los vio a ellos, Jesús hace el llamado y ellos inmediatamente reaccionan. Ellos no tuvieron que hacer un curso, no tuvieron que ir a un seminario, no tuvieron que hacer nada para empezar a servirle a la obra del Señor. Ellos lo que hacen es escuchar el llamado y Dios los trae. O trae en este caso a Pedro, ¿cierto? Es bien importante entender que Dios es el que nos lo está llamando. Él por iniciativa propia no busca a Dios, ¿cierto? Queda claro ese tema. Es Dios, Jesús mismo el que lo llama. Vamos a ver algunos datos de Pedro. Es bien importante Pedro porque Pedro, el que está escribiendo esta carta, ha pasado por tribulación, ha pasado por angustia y tiene la autoridad para exhortarnos, como lo va a hacer ahorita dentro de un momento en su carta. Pedro tiene un encuentro con Jesús por primera vez y esa misma vez el Señor Jesús le cambia de nombre. Vamos a entender que no es como seguramente hemos escuchado y hemos entendido el nombre de Pedro. Petrus, como se llamaba Pedro, Cefas en hebreo, significa un trozo de piedra. Seguidamente, el Señor le cambia el nombre y le pone Petra, que significa roca. Entonces Dios diferencia la palabra Petra de roca con la palabra Petrus, que es un pedazo de la roca. ¿Listo? Entendemos ahí más o menos que Dios, Jesucristo mismo, es el que le da el nombre a Pedro para empezar una nueva naturaleza con él. Sí queda más o menos claro ahí. ¿Listo? Entonces, otros datos de Pedro son bien interesantes. Pedro negó al Señor. Pedro, en un ataque de valentía, hace un discurso y en Hechos 2:14, para señalar que él ha pasado de esta vida a la siguiente vida. Podemos buscarlo, busquémoslos en Hechos, que estamos ahí cerquita. Busquemos el libro de Hechos, por favor. Busquemos el libro de Hechos, que está ahí cerquita nomás. Hechos 2:14. Hechos 2:14 dice lo siguiente. Él hace este discurso. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Este es el mismo Pedro que empezó a caminar como pescador y en este momento va siendo discipulado por el Señor Jesucristo, que tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. Pedro es casado, le cortó la oreja a un siervo del sacerdote, fue azotado, negó al Señor Jesucristo 3 veces, reprendió al Señor en Mateo 22, cuando el Señor dice: es necesario hacer esto. Pedro le dice: no, Señor, que no te acontezca esto, que no vayas y des la vida por la humanidad. No es correcto delante de ti, tú eres Dios mismo, no puedes hacerlo. ¿Y qué dice el Señor? Aléjate de mí, no sabes lo que dices. Este es Pedro. Pedro tenía ese carácter. Pedro tenía ese carácter que era un carácter explosivo. Pedro tenía ese carácter que era un carácter que era de protección. Tenía ese carácter que era explosivo sin tener muchas veces la razón. Pedro también, pues algo muy interesante es que Pedro también escribió Primera y Segunda de Pedro. Pues, no es muy raro ahí esa situación. Pedro también tenía una suegra. La suegra se le enfermó, va con el Señor Jesucristo, la sanan y la suegra le servía. Estos datos, ¿por qué los hago? Porque es bien necesario que tengamos una idea del libro y del carácter de Pedro, para poder entender qué es lo que va a pasar de aquí en adelante en la carta que Pedro va a hacer. Viene después un tema bien interesante que es la sanación de un cojo.
Tengamos en mente, ellos no fueron preparados en ningún instituto, ellos fueron discipulados por el Señor Jesucristo. Y el discipulado de ellos duró 3 años y medio y fue en ese instante en que ellos, a través de Cristo, hablarles y a través del Espíritu Santo, formó el carácter de Pedro para que fuera el Pedro que vemos ahorita, que va a empezar a hacer, a hablar y a decir. Un hombre que es pescador, un hombre que no es preparado teológicamente, un hombre que lo único que sabe hacer es fuerza, que lo que puede hacer es solamente pescar, Dios lo coge, lo transforma y le dice, sígame. En ese momento en que él lo está siguiendo y hace todo eso, después de que han pasado una serie de eventos, la sanación de un cojo lo lleva a que ellos tengan un enfrentamiento con el Sanedrín. El Sanedrín, ustedes saben que el Sanedrín era el templo, eran los dueños del templo donde se hacían las ofrendas, donde se hacían los sacrificios y donde se hacía todo esto. Entonces ellos son llevados y encarcelados. Pedro estuvo encarcelado también. Este fue el tiempo y las circunstancias más o menos de la vida de Pedro. Una vida de persecución, una vida de cárcel, una vida de sacrificio, una vida de lo azotaron, le dieron látigo, le dieron de todo, y él queda ahí puesto para que siga dándole la honra a Dios a través de su vida y entendiendo que lo que le venía de aquí para arriba era algo que era bien fuerte. Ahora, volvamos a 1 Pedro, por favor. Dice, entendemos ahora quién es Pedro, ¿cierto? Pedro es apóstol de Jesucristo y dice la carta a los expatriados, la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas son unas provincias que quedan al lado más o menos oeste de lo que era Grecia en ese momento. Estas islas eran unas islas que estaban seguidas, era a donde fueron lanzados. Algunas personas cuando vinieron la dispersión y vino el perseguir a los cristianos, allá fue donde los mandaron. Estas cartas, a donde las está enviando Pedro, se las está enviando unas cartas a judíos que habían creído en el Señor Jesucristo. Judíos romanizados eran judíos que creían y habían creído que Cristo sí era el Salvador. Recuerden que el pueblo rechazó a Jesucristo, ¿cierto? Porque no creían que era el Mesías, ¿cierto? Era el enviado de Dios, no creyeron eso. Por eso también fue una de las cosas por las que lo crucificaron. Entonces dice, a los expatriados. ¿Expatriados qué es? Es bien importante estos términos para que entendamos todo el contexto de lo que la carta sigue más adelante y a la predicación que le toca a las personas que siguen. Pero expatriado quiere decir una persona que voluntariamente decide residir temporal, permanentemente en un país diferente al que nació. ¿Qué quiere decir esto? Simple, los que están viviendo en estas regiones no fueron dispersados, que es un término que tenemos que entender ahorita. Estas personas vivieron voluntariamente en estas islas que no hacían parte del territorio judío. Voluntariamente vivían allá, pero voluntariamente decidieron vivir allá, ni tan involuntariamente porque Dios tiene el control absolutamente de todo y Él sabía dónde los ponía, para qué los ponía y cuándo los iba a utilizar. Entonces, esta es la definición de expatriados. Muchos, estoy seguro que aquí más de uno tiene familiares que están expatriados. ¿Se han entendido alguna vez la acepción de la palabra expatriados? ¿Cierto? Alguno tiene que tener un familiar por fuera de Colombia, viviendo por fuera de Colombia porque decidió ir a hacerse un futuro, decidió viajar, dejar su entorno y después crecer al lugar donde ellos fueron a vivir. Son expatriados en este momento, no son echados fuera, ellos voluntariamente han decidido ir allá y están allá, contrario a lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver cómo miremos cómo en un momento dado, a través de lo que hicieron Saúl, David y Salomón, estos 3 hombres hicieron grande el reino de Israel. Estos 3 hombres hicieron todo lo posible para que ese reino fuera, en determinados casos, el pueblo que Dios quería que fuera, el reino que Dios quería que ellos fueran, pero fallaron a Dios. Siendo hombres llamados por Dios, siendo hombres puestos por Dios, siendo hombres
edificados por Dios, fallaron a Dios. El hombre tiene la tendencia a ir en contra de las normas de los hombres y mucho más sobre las de Dios. A nosotros, como hombres, no nos gusta mucho que nos llamen la atención. A poco nos gusta, cuando estábamos más jóvenes, hace poco, que la mamá nos llamara la atención, que no nos dejaran salir, que nos pusieran a barrer, a planchar, bueno, a lavar, bueno, lo que les pusieran a hacer, pero no nos gustaba, íbamos en contra de eso. Estos hombres hicieron lo mismo y ha seguido así en el transcurso de toda la vida y seguirá siendo así hasta que el Señor Jesucristo regrese. Este tema que vamos a tratar se llama la dispersión. Vamos a entender qué es dispersión. Estos hombres vivieron en unos reinos que fueron dispersados. Todo ocurre cuando empieza la guerra civil que tuvo el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío era una sola nación, hubo desacuerdos, reyes malos, reyes buenos, y se arma una guerra civil y se divide el reino. El reino de Israel queda con 10 tribus. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. El reino de Israel queda con 10 tribus y el reino de Judá queda con 2 tribus, ¿cierto? Así viven peleando, guerreando, tratando de hacer tratados de paz y todo esto. Entonces, aprovechando toda esta situación, viene la invasión de la gente de afuera. Ellos dieron papaya por no obedecer a Dios y hacer las cosas como a Dios les decía y les gustaba, y ellos empezaron a ser invadidos. Vienen las invasiones y las dispersiones o cautividades. Yo creo que hemos escuchado ese tema de invasiones, hemos visto películas, vemos que eso es una cuestión terrible, sangrienta, somos desplazados, nos mandan a otro sitio, nos dejan sin absolutamente nada, muerte, dolor, es lo que causan estas guerras de invasión. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dios castiga a Israel al haber no obedecido la voz de Dios. Ninguno de estos 3 hombres, es un periodo grande, no vamos a meternos en eso, pero Dios hace que sean invadidos por castigarlos literalmente. Dios entonces hace que vengan las invasiones y Dios castiga a Israel utilizando a estos mismos invasores. Estos invasores llegan aprovechando que este pueblo está dividido. Hay un dicho que dice: divide y vencerás, divide y reinarás. Cuando nosotros permitimos que nuestra fe sea dividida, vamos a dar lugar a que venga el enemigo y haga con nosotros lo que quiera. Vamos a ser unos cristianos que andamos con la cabeza agachada, llenos de dolor, vencidos, sin esperanza, expatriados, pero no voluntariamente, sino dispersos, porque no tenemos una mente que es la mente de Cristo. Entonces, Dios castiga a esta gente utilizando los invasores y vienen los asirios, 722 antes de Cristo. Vienen los asirios y invaden. Después, en el año 586, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que es muy nombrado en la Biblia, ¿cierto? Ha hecho muchas cosas, Dios hizo muchas cosas a través de él, a pesar de que era un rey pagano. Dios hizo muchas cosas. Eso está en Segunda de Crónicas, no lo vamos a leer, si lo quieren apuntar, Segunda de Crónicas 36, 18 al 21. Ahí lo que dice es que esta gente, el rey Nabucodonosor, no le vamos a poner a un hijo nunca así, yo creo, con ese nombre, pero el rey Nabucodonosor entró y literalmente saqueó casa por casa, gente por gente, niño por niño, todo lo hizo y se llevó absolutamente todo, no dejó nada, literalmente nada. ¿Saben por qué no dejó nada tampoco? Porque se llevó también a los que estaban viviendo en Judá en esa época. Se los llevó a todos cautivos. Cautivos quiere decir, es un sinónimo de esclavo. Los esclavizó. Llevaron todos los tesoros, marcharon todos los cautivos, los llevó de la siguiente manera: los llevó atados, encadenados como esclavos, y caminaron desde donde los esclavizó hasta su reino, 1300 kilómetros a pie, sin descanso, arrastrados si era necesario. Vivieron ya en Babilonia, como lo hicieron sus antepasados, que vivieron ¿en dónde? ¿De dónde los sacó Moisés?
de Egipto. ¿Y cómo vivían allá? Esclavos, eran los que hacían los mandados. Y los dueños, los otros, se aprovechaban de esa situación y vivieron en cautiverio siendo esclavos durante mucho tiempo. Ya les digo por qué vamos a todo esto. Después vinieron otros reyes, los medo-persas. Darío aparece en la Biblia y Ciro también aparece en la Biblia. Dios también los utilizó como quiso, porque Dios sigue siendo. Invadieron Babilonia, luego viene el emperador romano Tito, destruye el templo y dispersa a los judíos en el año 70. Hasta ahí llegan más o menos las dispersiones y todo esto. ¿Por qué estamos leyendo todo esto? Porque es que el pueblo judío era el pueblo ¿de quién? De Dios. Siendo el pueblo de Dios, uno se pregunta, ¿por qué Dios permitió que ocurriera esto? ¿Por qué Dios permite que siendo su pueblo amado, que siendo su pueblo por el cual está dispuesto a mandar a su hijo a que muera, permite que sea esclavizado? ¿Se han preguntado alguna vez este tema? ¿Por qué Dios permitió que ellos fueran esclavos? Mira una pregunta, ¿no? Nosotros también, de una u otra manera, hemos sido esclavizados, ¿cierto? Somos esclavos del trabajo, nos vemos trabajólicos, somos esclavos del amor, somos esclavos de la familia, somos esclavos de la persona al que le demos autoridad en algún momento. Y uno pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí y no le pasa a aquel que no es de hijo de Dios? Si es que ese es malo. Ese tiene el amante y le da y la lleva a pasear y se agarra y vuelve y le va bien. Y tiene 2 carros. Come, eso está gordito, le da muy bien, pero si no es un hijo de Dios. ¿Por qué Dios azota a los hijos y por qué Dios no azota al incrédulo? Porque Dios no puede reprender al que no es hijo. Hebreos dice que Dios a quien recibe por hijo y a quien ama, azota. Entonces, esto viene a colación con el tema, porque estas personas que fueron expatriadas no habían hecho ningún mal con respecto a otros pueblos que vivían alrededor de ellos, pero sí habían hecho lo que era incorrecto delante de Dios, que era no obedecer. Ya vamos a ver qué fue lo que desobedecieron para que Dios actuara y permitiera todas estas circunstancias. Vamos a ver qué pasa cuando Tito destruye y dispersa a los judíos. Entonces, miremos a dónde fueron a parar ellos. Esto que está ocurriendo, lo que estamos viendo en la carta de Pedro, ha pasado. Ya Tito, el emperador romano, está por destruir Jerusalén. Él también viene, destruye a Jerusalén, y literalmente el Señor Jesucristo le dijeron los apóstoles, Maestro, estos edificios tan grandes, tan bonitos, qué maravilla. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Recuerdan lo que dice? No quedará piedra sobre piedra. Bien de esto, que esto no sirve. Maravíllense de otras cosas, que era la enseñanza que les estaba dando. Entonces, que vinieron los romanos, sacaron piedra por piedra, y es literal, porque ellos habían oído que los israelitas habían construido el templo, no con cemento, sino que ladrillo por ladrillo lo habían pegado con oro. Esa es la causa de que hubieran quitado piedra por piedra. Dios sigue siendo Dios, ¿sí o no? Se cumplió y se cumplirá todo lo que Dios tiene escrito para cada uno de nosotros. ¿A dónde fueron ellos? Ellos fueron a estas provincias, las que les he nombrado. Fueron a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Pero ellos fueron allá, los que salieron dispersados de Israel en el año más o menos 65, que empezaron a salir. Dios tenía un propósito y los llevó porque había un propósito específico ahí, y ya lo vamos a ver. Esto quedaba, estas provincias que les nombro, es lo que ahora es Turquía. Ahora que hay tanta novela turca enseñando de Alá y todas las cosas, ¿sí han escuchado? Esa es una forma y un trasfondo cultural que nos están metiendo sin que nosotros sepamos que lo están haciendo. No es que yo vea Fatmagul ni nada de eso, no lo he visto. Y también quiero saber en dónde está el IF, porque no lo han encontrado. Llevan como 5 años y no aparece. Pero ese trasfondo
que es un trasfondo que es totalmente contrario a lo de Dios, hablando solamente de Alá y de Alá y de Alá, que es un nombre totalmente satánico, es un nombre que no honra a Dios, es un antagonista Alá de Dios. Pero lo están metiendo poco a poco y así lo hacen, y así se han metido, se meten en la vida de uno, se meten en los países, se meten en el mercado, y o sea, uno cuenta, termina siendo dispersado para ellos ejercer su dominio sobre cada uno de nosotros. Ahí en Apocalipsis hay ciertos temas en los que se cumplen de acuerdo a estas personas que son árabes, que son un poquito complicados, realmente totalmente complicados. Entonces van aquí a esta que es Turquía. Capadocia es una de ellas. Los judíos de esta provincia estuvieron presentes en el Pentecostés. De eso podemos mirar Hechos 9, por favor. Miremos Hechos 9, que es bien interesante el tema para que comprobemos que lo que estamos hablando es lo que dice la Biblia. Hechos 2, versículo 9, por favor. Dice lo siguiente. Lo coloco en el versículo 8 y dice: ¿cómo pues están ahí mirando atónicos y maravillados, ¿no? Dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto ocurre cuando viene el Pentecostés y los apóstoles están en el aposento alto y viene el Espíritu Santo, sale Pedro, hace un discurso magnífico y dice: ¿cómo pues los hemos oído hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Entonces, ¿quiénes habían en ese tiempo? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y Asia, Frigia, Panfilia y Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene. Entonces comprobamos que eso ocurrió el día del Pentecostés, pero esta gente que estuvieron presentes ahí llegaron y se asentaron en esta provincia de Capadocia. En Bitina también habían unas congregaciones cristianas. Pablo intentó ir a Bitina, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Eso también está en Hechos 16. Ya lo leo yo, no lo busquen. 16. Y vemos que el Espíritu Santo tenía un propósito diferente también para no haber dejado ir a Pablo allí. El 16, el versículo 7 dice de la siguiente manera: y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, y pasando junto a Masia descendieron a Troas. Dios no quería que el evangelio fuera predicado allá, porque de esta provincia de Bitinia no recibió nunca a ningún cristiano. No había que ir. La gente no quería escuchar de Cristo. Si la gente no quiere escuchar de Cristo, el Espíritu Santo está interesado más en otras cosas, en gente que sí quisiera participar del evangelio. Entonces sigue con este tema, y todas estas personas que estuvieron ahí salieron del Pentecostés. Dice, vamos a mirar ahora en el versículo que tenemos, Primera de Pedro, el versículo 2. En el versículo 2 dice lo siguiente: según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, aquí ya viene un poquito más de menos datos históricos, pero eran importantes para entender que los judíos fueron dispersos, y siendo dispersos, sufrieron. Dispersos quiere decir algo hizo que salieran corriendo. Eso quiere decir disperso. Ellos se vieron acosados por cada uno de los invasores que estuvieron con ellos. Siendo dispersos, Dios los utilizó para que fueran y predicaran el evangelio. Ya lo miramos. Entonces, mirando el versículo 2, miremos lo que dice. La definición de lo que quiere decir presciencia. ¿Listo? Presciencia es un conocimiento de personas y circunstancias antes de que existan, un conocimiento previo. Estos son atributos de Dios solamente, por los cuales son conocidos estos eventos por adelantado. Esta presciencia habla de que Dios tiene el poder para mirar el futuro, tiene el poder para ver qué es lo que va a pasar, tiene el poder para analizar todo lo que está ocurriendo,
En estos casos, ese es un poder dado o es un atributo exclusivamente de Dios. Es mentira que a través de una profecía en el oído le van a arreglar la vida. Es falso que Yanin le diga el futuro, no puede. Yanin no puede predecir el futuro, ni el hermano Salomón tampoco. Por más de que tome agua de tilo o lo que sea, no lo va a predecir. Lo van a engañar, le están quitando la platica y ahí se va a quedar. Yanin viajando a Miami y uno caminando para ir al trabajo. Eso es mentira. Este atributo que corresponde exclusivamente a Dios hace que Dios sea un Dios omnipotente. Espero todo lo que Él quiere. Estas circunstancias, estos atributos que solamente le pertenecen a Dios, lo podemos verificar en Hechos 2:23. Hechos, el libro de Hechos está plagado en Pedro porque es de ahí donde Dios saca la enseñanza de Primera de Pedro. En Hechos 2, en el versículo 23, dice lo siguiente: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, es la palabra que estamos viendo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y tratasteis por manos de crucificar. ¿Qué quiere decir? Dios ya sabía que esto iba a pasar. Dios sabía que iba a pasar y cómo iba a pasar. Es más, no podemos negarlo porque está en las páginas de la Biblia. En el Antiguo Testamento nos dice cómo era que iba a venir Jesucristo, qué le iban a hacer y qué iba a pasar con él. Esa es una parte de la presencia de Dios. Yo siento que antes de las cosas que hagamos, y no es que nosotros podamos hacer las cosas escondidas sin que nos demos cuenta. Puede que nosotros no nos demos cuenta, pero puede que Dios sí se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Miremos otro, Romanos 8:29, por favor. Está más adelante, el libro que sigue, Romanos 8:29. Dice lo siguiente. Romanos 8:29 dice, miremoslo desde el 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí está hablando de que las cosas le ayudan a uno a bien. Uno no solamente le ayuda a bien tener la lotería, tener 2 casas y tener finca donde tenga que tenerla. A Dios lo que le interesa es que nosotros sepamos que Dios es Dios por sobre todas las cosas y que debemos amarlo. ¿Por qué? No porque Él no lo obligue, sino porque Dios merece toda la gloria y toda la alabanza. La gloria y la honra siempre serán para Dios. Y dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ya tenía marcado un destino, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto habla también del conocimiento previo de Dios, de sobre todas las cosas. Dios sigue siendo Dios y es Dios porque no se le escapa absolutamente nada de lo que nosotros hacemos. Ahora, mirando esto aquí, hay que manejar con mucho cuidado el término presciencia. Presciencia quiere decir el conocimiento anticipado, como ya lo habíamos dicho, porque la presciencia de Dios no modifica y no elimina en absoluto la capacidad de libre, no como pediría Dios cuentas. Si Dios no interfiriera en nosotros a toda hora, ¿cómo vamos para que no hiciéramos nada? ¿Cómo Él va a poder decirnos a nosotros y tomarnos cuenta, ustedes hicieron o no hicieron? No tendría sentido. Entonces estaría librando absolutamente de todo y lo que hagamos no va a pasar absolutamente nada. Ese no es Dios, ese no es el pensamiento de Dios. Somos moralmente responsables delante de Dios de lo que hacemos. La moral es un atributo de Dios que no tiene que ver mucho con el estar incluido dentro de una sociedad, ¿cierto? La ética se encarga de todo lo que nosotros hacemos dentro de una sociedad. Esa sociedad y por las leyes de esa sociedad nos regimos, ¿cierto? Entonces dice, no se pase el semáforo en rojo. Yo no veo en la Biblia que diga que nos pasemos el semáforo en rojo, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver con la ética, pero la moral tiene que ver con lo de Dios. Todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo,
que entra o que sale o que se hace a un lado o que se hace al otro, tiene que ver con la moral de Dios. Dios juzgará a cada uno de nosotros por amorar que tenemos en nuestro actuar, en lo que hacemos a diario, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos. Dios está absolutamente al tanto de todo lo que tiene que ver con su moral y con su ética también, porque Dios tiene el control absolutamente de todo. Ahora, sigue Pedro hablando aquí de la santificación del Espíritu. En la santificación del Espíritu vamos a tener en cuenta algo que tomé de un libro que me pareció muy interesante como define qué es santificación. Y dice lo siguiente, lo voy a leer. Los que son llamados y regenerados a tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos, son además santificados real y personalmente, en virtud de la muerte y resurrección de Jesucristo, por su palabra y su espíritu que mora en ellos. Esta frase la saqué de la Confesión de Westminster. Esto es lo que nos está diciendo, que la santificación se hace por obra única y exclusivamente del Espíritu Santo. La santificación opera en nosotros para hacernos apartados de lo inmundo. ¿Me hago entender? Santo, santificado, viene a ser la misma palabra, quiere decir apartado. Dios nos ha apartado a través de la muerte y resurrección de Jesucristo para que no seamos más pecadores, sino para que hagamos lo que tenemos que hacer, para que nosotros, siendo hijos de Dios, disfrutemos de las bendiciones de Dios, pero también disfrutemos de lo que Dios hace con nosotros cuando no actuamos conforme a su voluntad. Dios no es un Dios alcahuete, Dios da lo que tiene que dar y hace lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es perfecta y no somos quienes para cuestionar al Señor, ¿cierto? Y esto suena muy bonito, es bien hermoso y tenemos ahorita unos versículos para que lo miren y es bien bonito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si Dios nos dispersara a nosotros? ¿Qué pasaría cuando estamos en nuestra comodidad y Dios nos saca? Pasa y pasa más a lo que quiere y cuando quiere. Estas personas de las que hemos estado hablando, a las cuales Pedro les está llamando la atención, pero les está llamando la atención para que crean en Cristo, para que sepan que Dios es Dios y tiene el control. Jesucristo no murió, Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre y está en control de todo, porque su reino fue dado por el mismo Dios. Y estas personas que estaban sufriendo en este tiempo son un consuelo para aquellos que están sufriendo ahorita. ¿Alguien tiene un sufrimiento ahorita? ¿Sí? ¿Lo pueden contar? No, mentiras, no lo van a contar. Pero ese sufrimiento, yo creo que todos tenemos un sufrimiento. Yo creo que todos estamos padeciendo por una u otra circunstancia. Si no somos nosotros mismos, es un familiar. Si no es nuestra economía, es la salud. Si no es la salud, es el amor. Pero en fin, tenemos siempre por ese sufrimiento. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza. Cristo el Señor, dice la Biblia, la esperanza de gloria. La gloria es cuando estemos con Dios, es nuestra esperanza. Esto es temporal. Aquí no vamos a durar toda la vida. Aquí lo que somos peregrinos, vamos a pasar de un lado a otro, del gozo, del sufrimiento al gozo perfecto, de estar con el Señor de gloria. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Realmente no conozco el primero que se haya llevado el apartamento, el carro y la finca, ni el becerro, ni el perro. Tampoco lo han llevado. ¿Por qué? Porque ese no es el fin de Dios, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos estemos preparados para lo que Él requiere de nosotros, sea bueno o sea malo. Pedro no pidió que fuera azotado. Pedro lo encarcelaron, estuvo en la cárcel y Dios maravillosamente envió un ángel y lo sacó encubierto. Nadie lo vio. Después igual lo azotaron, pero muchos. Esteban, yo recuerdo que ustedes saben la historia de Esteban, ¿cierto? El primer mártir que hubo. Y Esteban dio su vida y les hizo un repaso de la Biblia a los que lo estaban matando, terrible. Y entre ellos estaba Pablo. Muy mala persona. Pero eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros. Lo malo lo convierte en bueno para la gloria y
y la honra de su nombre. ¿Listo? Ahora, sigamos con el libro. Dice, santificados del Espíritu, del Espíritu, porque el Espíritu Santo, estar dentro de nosotros, nos hace apartados para Dios. Porque si no se tiene el Espíritu de Dios en nosotros, no somos de Dios. Y no es por lo que yo sienta. Yo siento tantas cosas todos los días. Y eso no me hace cesar. Dios tiene para nosotros un plan totalmente diferente. Generalmente, hoy lo hablamos, y me parece curioso de lo que estuvimos hablando hoy en el discipulado de hombres, porque estamos hablando prácticamente de este mismo tema. Y es curioso ver que Dios actúa en contra de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos una cosa, nos mandamos por allá, y cuando nos está doliendo, volvemos a Dios. Pero Dios no es un juego, Dios es algo real, Dios es algo que tiene que ser oído, vivido y glorificado. Si Dios no es vivido y nuestras vidas, tenemos que hacer una retrospección y hacernos un análisis. ¿Qué estamos haciendo? Vivir el cristianismo con plata es muy bueno. Somos los mejores. Vivir el cristianismo sin necesidad es muy bueno, súper. Y cuando venga la necesidad, ¿qué va a pasar? No están puestas nuestras riquezas, dijo el Señor, ¿no? ¿Sí recuerdan lo que dijo? Porque donde están vuestras riquezas, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde tenemos nosotros el corazón? Dios quita y pone. Quitó nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, en lo que nosotros tenemos como enfermedad, como necesidad, como lo que sea. Cristo está en nosotros. Voy a comentarles una cosa de nosotros como familia. Como todos hemos pasado necesidades, ¿no? Hemos tenido necesidades de cosas como todo el mundo. Hemos tenido necesidad de un Ferrari, hemos tenido necesidad de unos apartamentos bien bonitos en Los Rosales, pero Dios no nos los ha dado. Dios es malo. Pero resulta que cuando sí nos hemos quedado sin trabajo, cuando hemos quedado así, Dios siempre nos ha cuidado, Dios siempre ha sido bueno, no lo ha logrado. Hemos fallado, normalmente, hemos fallado, pero Dios siempre ha estado ahí. Y algo curioso, cuando estamos sin trabajo, no nos enfermamos, no tenemos seguridad social. Y cuando tenemos seguridad social, nos enfermamos. Entonces decidimos en la casa no trabajar, para no enfermarnos. No, pero realmente sí es así. Cuando estábamos así, nunca nos enfermamos. Gracias a Dios que siempre tuve el control. Nunca hemos tenido falta de ningún bien. Muchos problemas sí nos han sobrado, pero nunca hemos tenido falta de ningún bien. Dios siempre tiene el control de todo. En cualquier circunstancia, Dios tiene el control de todo. Realmente los que fallamos somos nosotros. Dios no es el que falla. Dios es uno solo. Dios es indivisible. Dios es uno solo. Nosotros somos divisibles en 50 partes, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Miremos, sigamos con el versículo 2, dice, rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, esto de ser rociados es prefigura también de Cristo, y vamos a ver por qué. Miremos, esto eran 3 ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento. Es una de las maneras en que Dios hace pacto con el pueblo de Israel. Y estas 3 ceremonias se utilizaba sangre, prefigura de Cristo. 3 ceremonias del Antiguo Testamento, rociados con sangre. ¿Cuándo se estableció el pacto? Miremos, por favor, esto sí es bien importante que lo miremos. Éxodo 24, está al principio de la Biblia, Éxodo 24, por favor. Génesis, Éxodo 24. En el 23, no lo vean, 24. En el Éxodo 24:8, ya llegaron, dice lo siguiente. Entonces Moisés tomó la sangre, estaban validando el pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Pero todo pacto que es invalidado si no es con sangre,
dentro de la Biblia, dice: entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. ¿Qué dice, iglesia? La sangre que Jehová ha hecho con nosotros. Ellos que estaban siendo los primeros participantes del pacto que Dios quería hacer, fueron rociados de la siguiente manera. En el versículo 24, siguiente, versículo 6 del 20, dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a Dios a oídos del pueblo, el cual dijo: haré todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Se comprometieron a hacer todo lo que Dios quería. ¿Y que iban a qué? ¿Y obedecieron? No, es nuestra condición. No, ese es nuestro pecado. No obedecemos. Todo lo que se haga de adelante es pecado de Dios. Dios dice: no hagan, y hacemos. ¿Qué estamos haciendo? Es un Dios santo, es un Dios todopoderoso. Dios hace esto, y era de la siguiente manera: sacaba y Moisés rociaba, ya lo vamos a mirar, y allí quedan ungidos. Los sacerdotes eran consagrados para el tabernáculo, y a ellos era a quien se daba el provecho de que la sangre de ese cordero fuera validado el pacto para con ellos. Ya lo vamos a mirar. Miremos Hebreos, está lo último de la Biblia, Hebreos 9, 19, está al final de sus Biblias, antes de Santiago, está ahí, Hebreos 9, 19. Hebreos 9, 19. ¿Listo? Listo. Hebreos 9, 19 dice lo siguiente: porque habiendo anunciado Moisés fue el que estuvo en la validación del pacto, todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana y hisopo, y roció el mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Si Dios hizo eso hace 4000 años, ahora, ¿cuál pacto es el que era nosotros? El pacto de Cristo. Ellos fueron rociados con la sangre de un cordero. Nosotros fuimos rociados con la sangre del Hijo de Dios. Es algo magnífico, algo maravilloso, algo que nos tiene que dar esperanza. Es que nosotros no somos cualquiera, nosotros andamos erguidos cuando estamos estrenando zapatos, seguramente porque nos quedan grandes o nos duelen, pero nosotros debemos andar derechos, con poder no para como un mago o algo así, con poder, el poder de hacer el bien, el poder de ser realmente un testimonio digno delante del trabajo, delante de todo aquel que me demande el por qué creo en Cristo. Nosotros tenemos el poder para eso. Dios nos ha dado normas, Dios nos ha dado reglas y nos ha exhortado a que hagamos cosas. Dios nos ha mandado a hablar de Él. Tenemos que hablar de Cristo. Es algo importantísimo. Sin evangelismo no podemos compartir el evangelio. Evangelismo es ir a la mesa de al lado, donde el vecino, donde la tía, donde la suegra también. Es necesario que compartamos el evangelio para que Dios sea exaltado en la vida de cada uno de nosotros y de nuestros familiares, porque muy rico, también podrán demandarnos el por qué no le hablamos al vecino, teniéndolo ahí cerquita, por qué no hacemos las cosas que tenemos que hacer, cuando Dios nos ha mandado a predicar el evangelio. Mateo 28, ¿qué dice? Exacto. Ir por todas las naciones, a todas las naciones, predicándoles el evangelio. Miremoslo, Mateo 28, aprendámonoslo. Mateo 28. Es bien interesante. La gran comisión, ¿no? Se llama.
Todos lo conocemos. Y dice lo siguiente: toda potestad me ha dado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso habla del poder que tiene Cristo a través de lo que hizo, haber muerto por nosotros. Entonces dice, por tanto, id, es un imperativo, hay que ir, no es una opción, tengo que ir. Por tanto, id a la tienda donde compra el mercado, donde venden la carne, donde venden la yuca, en el cine, en el estadio, en la fiesta, en el matrimonio. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es un mandato? ¿Es opcional? No, no es opcional. Es Dios lo que quiere hacer. Dios quiere que hagamos eso con esto. Ahora, la sangre también servía para hacer declarar a una persona cuando tenía lepra, ¿no? En esa época, pues la higiene no era muy buena, la asepsia que se tenía era mínima, entonces había mucha enfermedad. Por eso salían todas esas enfermedades como la lepra. Pues la lepra ya sabemos que no se prende, pero en ese tiempo sí era algo terrible. Cuando iba un leproso, tenían que gritar, leproso, leproso, o inmundo, 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 inmundo. Entonces, uno no sabía si le están diciendo a uno o le están diciendo al otro. No, le están diciendo al leproso. Y entonces, era terrible eso. Y la gente, cuando se limpiaba de eso, Dios los sanaba, eran también rociados con la sangre, porque la lepra, digo eso, es sinónimo, es figura del pecado. La lepra empieza por un granito y termina por cubrirlo todo. El pecado es igual. Dios no me ve agachado. Dios sí lo ve. Dios sí nos ve a todos. Y por último, habla de lo que es gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Lo encontramos en Efesios 2:8-9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y la paz en Filipenses 4:7. No lo busquen, yo lo leo. Filipenses 4:7. Le digo qué es lo que dice, es bien bonito. Dice lo siguiente. Dice, y la paz de Dios, de la que está hablando Pedro aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le añadí ese pedacito para sentirme escritor bíblico. Entonces, vamos a terminar ya con lo siguiente. Después de haber visto todas estas cosas, vemos que Dios tiene el control de todo. Dios tiene absolutamente el control de todo lo que pasa y ha de pasar para la gloria y la honra de su nombre. Quiero que miremos Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. Y Dios trata de esta manera. Cuando Dios llama a una persona, la llama con un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Dios no porque dijo, hoy qué voy a hacer, no tengo nada que hacer, voy a mandar a la esposa de Harold, la va a mandar a Afganistán para que vaya y predique. Es imposible, eso no va a pasar. Pero Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros. Hechos 1:8 dice lo siguiente. Les dice el Señor Jesucristo. Miremoslo desde el 6, por favor. Entonces los que habían ido preguntaron, diciendo, Señores, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sola potestad. Y en el 8 dice lo siguiente, digámoslo muy bien, Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mirando el libro y analizando todo lo que pasa en el libro, pasan unos buenos años, ellos salen, se esconden en el aposento alto, Pedro con ellos, estaban todos los apóstoles y muchos más que seguían a Jesucristo, y lo que hicieron fue esconderse. Se escondieron. Vino el Pentecostés, ha pasado un buen tiempo y ellos seguían cómodos ahí, en Jerusalén. Estaban bien cómodos, no querían moverse. La orden era ir, ¿no? ¿Cierto?
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. La orden era ir, ellos no la cumplieron. Entonces Dios dice, bueno, entonces tocó empujarlos. Y miremos el 8.1, por favor, Hechos 8.1. Tocó empujarlos. Muchas veces, para que un niño camine, ¿qué toca hacer? Soltarlo. Soltarlo. Entonces pasa lo siguiente, Hebreos 8.1. En el 1.8 los envía y ha pasado un buen tiempo, han pasado años. De la orden que dio el Señor Jesucristo han pasado años al cumplimiento que se dio, no porque ellos quisieron ser obedientes, sino porque Dios los empujó. Y dice, y Saulo consentía en su muerte, consentía en su muerte. Aquí está hablando de la muerte en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras, ¿de dónde? ¿Qué más? Duro, porfa. Por las tierras de... Exacto. Dios les dijo, Judea, Samaria, Dios comodidad, y entonces es ahí entonces cuando Saulo aparece y empieza a perseguir a los cristianos, y ahí sí les tocó salir, a la mala, pero les tocó salir. Los otros que estaban ahí, y los apóstoles también tuvieron que hacerlo, y hombres piadosos llevaron ante sobre él. Saulo a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo después se convierte, lo sabemos. Pero lo interesante de esto es que Dios nos puede mover de nuestra comodidad. Eso es lo que quiero que entendamos. Esta aplicación, quiero que la tengamos muy en cuenta, porque Dios lo que requiere de nosotros es nuestro tiempo, y Dios se encarga de lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios no va a aparecer y nos va a dar en la taza el chocolate, el número, algo. Pero sí, Dios va a poner en nosotros, en nuestra comodidad, nos va a incomodar. Y téngalo por seguro, que nos ha incomodado y no nos hemos dado cuenta. Creemos que es algo, que algo malo nos pasa, que tenemos mala suerte, que hacemos algo. Pero Dios nos quiere incomodar porque Dios no Jesucristo no murió en vano. Él murió para que todos escuchen el Evangelio. Y por la locura de la predicación, dice Pablo, se convierta. Eso es una locura, pensar en estas cosas. Iglesia, llegamos a la conclusión. Lo que queremos aquí es que nos es necesario movernos. No importa, no hay que ir a Estados Unidos, no hay que ir a Alaska. Algunos quieren ir a Estados Unidos a hacer que Mickey, el Pato Donald y todos ellos se conviertan. No, Dios lo que quiere es que nos incomodemos en donde estamos. Esta gente que sufrió y padeció no lo hizo en vano, lo hizo para exaltar y glorificar al Señor de gloria. Lo hicieron porque sabían que este era el propósito para cada uno de nosotros. Como vemos, esto no es pare de sufrir, sino prepárese a sufrir realmente, a padecer. Esto no es de nosotros, esto no es de nosotros. Esta obra la inició Dios desde su mente, la cumplió con el Señor Jesucristo. Esta obra es del Señor Jesucristo. Privilegiados somos de padecer por el Señor Jesucristo y por su causa. La comodidad hace que la gente se olvide de sus obligaciones con respecto al Señor Jesucristo. No estamos haciendo lo que estamos haciendo. No se trata de llenar iglesias, bacano que estén llenas, pero se trata de que la gente tenga conscientemente el conocimiento que se requiere, mínimo, de la Biblia para entender qué es lo que Dios quiere para ellos. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Entendemos que eso no nos agrada y eso muchas veces nos ofende, pero realmente no valen los títulos, la posición económica, ni el tío rico, el de verdad, no el de juego, el de verdad. No vale el tío rico, no vale el tío rico se va a morir también y seguramente su plata también irá a perecer con él. No es así, no es lo que quiere Dios.
Aprendamos a confiar en Dios. Esto se llama dependencia absoluta de Dios. En medio de, a pesar de y en contra de, Dios sigue estando ahí para nosotros. Si realmente cumplimos con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Lo aprendemos a las buenas o lo aprendemos a las malas? Dios nos irá a incomodar, téngalo por seguro. Eso va a pasar. En 1 de Pedro es vivir por gracia, en la gracia del Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, no busque nada más, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo tenía un aguijón. Y yo le digo, se va a engrandecer, es mejor que ande poquito, ¿sí? Es mejor que ande así, que no se enaltezca. Esta es la exhortación de Pedro. Somos cuerpos de hermanos en su sangre. Si nos consolamos unos a otros, vamos a ser realmente miembros de un solo cuerpo del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo esto y esto me llena de aceite. Le dice, dice lo siguiente: cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, sí, 16, 33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y yo le creo al Señor Jesucristo. No es fácil, nos va a costar, hagámoslo. Eso seguramente no lo veremos acá, lo veremos en la eternidad. Gracias. Vamos a despedir con una oración, por favor. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu congregación, por tu iglesia. Te doy gracias por los que están por fuera, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor, que tú me trajiste. Esa necesidad impuesta de hablar, de compartir. Ese es el todo de las cosas. Ese es el todo, porque Cristo murió por todo. Te ruego, amado Dios, que nos lleves a casa bien. Te pido conocimiento y sabiduría de ti, y que la aplique, Señor, para que tú seas exaltado en sus vidas. Te doy gracias, Señor, por el privilegio